Apocalipsis, entre otros libros. Vamos a proceder con la lectura, capítulo número 14, Apocalipsis, capítulo número 14. Vamos a dar lectura, yo sé que ya se estudió, pero vamos a dar lectura nuevamente desde el verso 14 hasta el versículo número 17. Hoy la enseñanza se va a concentrar desde el 17 en adelante, pero lo vamos a nuevamente a citar para tomar ilación en la enseñanza. Lo tenemos, mis amados. Recuerden, antes de leer, antes de entrar ya a la enseñanza, si tiene su celular, le ruego por favor que lo ponga en silencio. Se hace mucho hincapié en esto porque en medio de la enseñanza no falta de pronto el olvido de bajar el volumen o ponerlo en vibración o apagarlo, si acaso lo amerita. Apocalipsis capítulo 14, verso 14 al 17. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Lean el verso 15, por favor. Verso 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Todos el verso 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a hacer una breve oración. Pongamos la enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos nuevamente por la oportunidad que nos otorgas al traernos primeramente aquí a tu casa. Gracias porque tu pueblo ha venido a orar, ha venido a poner sus vidas en tus manos. Luego se ha procedido, oh Señor, con la lectura y con la alabanza y la oración. Señor, espero que todo haya sido de tu agrado, ya que si por algo venimos a este lugar, no es para congraciarnos con nadie, solamente contigo. Pero unimos, oh Dios, oh Padre, nuestro espíritu con otros para poder hacerlo en conjunto, como una familia, como un cuerpo en Cristo Jesús. Permite que haya armonía entre nosotros, así como la hay, oh Dios amado, entre tus santos, Señor amado, y tu divina presencia. Que en esta preciosa noche sea el Espíritu de Dios ministrando, pueda ser tu Santo Espíritu, oh Dios amado, oh Padre, hablando a la necesidad de cada uno, oh Dios amado, pues de tus corazones, Señor amado, de nuestros corazones. Ayúdanos, Espíritu Santo. Es menester, oh Padre Celestial, poder decir que hemos venido sedientos y con mucha hambre de ti. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y yo necesito, oh Dios, Padre, esa palabra, ya que lo que el mundo me ha brindado no me sacia. Solo en ti hay palabras de vida eterna. Padre, háblanos conforme a la necesidad de cada uno de los presentes, y que sea nuestro Dios llevándonos y conduciéndonos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, Apocalipsis 14, dando lectura del verso 14 al 17. Nos vamos a concentrar en el verso 17 en adelante para lo que es la enseñanza. Sin embargo, a manera de introducción, esta fracción, esta porción de la Escritura habla de dos siegas, o lo que es igual, de dos cosechas. La primera se la reconoce como, con el temario que se analizó el domingo pasado, como el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto, como le llaman algunos, de la iglesia. En esa primera gran siega, Dios dispone, solo para recordar lo que se vio el domingo anterior, Dios dispuso un día, una fecha, una hora, para que Jesús pueda llevar a cabo el arrebatamiento de la iglesia.
La Escritura nos dice que en esa primera gran visión, del verso 14 al 16, a Juan se le permite ver a uno que tuviese como la forma del Hijo del Hombre, o la apariencia del Hijo del Hombre. Se analizaba acerca de esto y se establecía que era nuestro Redentor, nuestro Salvador Jesucristo. De él, mi amado, recibirá una voz que viene a través de un emisario que el Señor dispuso para que salga desde el templo hacia aquel que está en la nube, ¿sí? Sentado con una corona, mi amado, y que tiene una hoz o un implemento de cosecha en su mano, afilada, aguda, lista para poder cortar y obviamente, mi amado, depositar lo que corta en su granero. Mi amado, pero así también la Biblia nos dice que una vez que éste recibe la orden, él no duda, sino que de manera inmediata procede a hacer la gran siega, o lo que es igual la gran cosecha. Eso se pudo llegar a percibir tal cual como se nos dice en el versículo número 16, donde nos dice que el que estaba sentado metió su hoz en la tierra y la tierra fue completamente cegada. El Señor, mi amado, queriendo de pronto dar una pauta para poder ingresar ya en la enseñanza de hoy, el Señor hace una analogía, hace uso de un lenguaje, complementario, simplemente para poder entender quien lo lee, la forma en la que el Señor llevará a cabo esta gran cosecha. Lo compara, mi amado, con la vida de un agricultor, obviamente con un oficio muy por demás común en los tiempos en los que se escribe, obviamente, el Apocalipsis. De hecho, una de las labores o profesiones, diremos, más comunes de la época, era la vida de un hombre llamado, dedicado posiblemente a la vida de pastoreo, o a su vez a la vida de la agricultura. Para ellos, estos términos que Jesús utiliza en el libro de Apocalipsis son sumamente comunes, y ellos entienden a la perfección cada palabra de la que se usa en este libro de Apocalipsis 14. Para nosotros posiblemente sí nos resultará un poquito más complejo poder darle una simil respecto de cómo el Señor hace una comparación entre su venida por la iglesia y lo que puede ocurrir dentro de un terreno agrícola o de una finca. Pero sin embargo la máxima se entiende: Jesús va a cosechar. Mi amado, lo importante de esa cosecha es que se da cumplimiento a ya la anticipada esperanza prometida que el Señor nos daría en su palabra en medio de los evangelios. Quisiera, por favor, que me acompañe y venga conmigo para poder analizar algo especial. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 13, Evangelio según San Mateo, capítulo número 13, dice el Espíritu Santo en el verso 30 lo siguiente. Me dice si lo tiene ya. Mateo, capítulo 13, verso 30. Estamos en Apocalipsis 14, analizando desde el verso número 17 en adelante, pero estamos dando una pauta introductoria. Mateo 13, verso 30 nos dice, hablando de una parábola, dice ahí el Señor: deja crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. En el contexto que habla el texto, habla de que en un campo bien podría crecer el trigo juntamente con lo que se denomina como la cizaña o la hierba mala. Y dice el Señor ahí ya en esa última parte: deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, es decir, hasta el periodo de la cosecha. Ahora, usted tiene que entender, mi amado, que el Señor utiliza dentro de Apocalipsis 14, utiliza la misma costumbre, ojo, la misma costumbre de la cual el pueblo estaba ya frecuentado a ver en el año. ¿A qué me refiero? A dos cosechas. De hecho, cuando hemos analizado en otros libros, como lo es el libro del Éxodo, allá en el capítulo 23, cuando estuvimos estudiando los 20 domingos
sino ya los domingos anteriores. Hermano, se hablaba de que había dos periodos de cosecha. La cosecha de la gramínea, se recordará usted, allá en Éxodo 23, y aparte, otra cosa, la cual se la podía llevar a cabo por lo general, sí, allá por el mes de marzo y abril. Y la última, que era en octubre, respecto solamente de la vendimia, que tenía que ver muchísimo con la cosecha de las uvas. Sí, de esa misma forma, el Señor, mi amado, en Apocalipsis 14 va a manifestar dos cosechas también. Una para su pueblo, el trigo, y otra para la vendimia. Pero la vendimia tiene una connotación distinta a la del trigo, y eso la vamos a analizar. Ahora, en el versículo 30 lo sigue diciendo el Señor, ¿sí? Deja crecer juntamente lo uno y con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero. ¿Qué cosa? Recoged primero, sí, la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Curioso, no que la cizaña es quemada inmediatamente, no, solamente la recogen y la dejan maniatada esperando el poderla quemar. Pero del trigo se lo recoge e inmediatamente va a ¿dónde? Va al granero. Claro, esto es una analogía, esto es un lenguaje llamado de simbología para poder darle a entender a los oyentes de que el Señor va a ejecutar dos siegas mundiales. Dos siegas mundiales. Pero una quedará aquí, atada. ¿Para qué? Para que se pueda ejercer sobre ella los juicios de Dios. Pero otra quedará obviamente bien guardada en el granero, sí, de nuestro Señor, el cual es el cielo. Mi querido hermano, ya queriendo entrar en materia, déjeme adelantar un poquito las diapositivas que las vimos la semana pasada. Sí, todo esto se vio, mi amado, respecto, sí, del estudio del domingo anterior. En este segundo, si diríamos, escenario o segunda parte, en el versículo número 17, allí ya el Señor, mi amado, se enfoca no en su iglesia que ha cosechado, ya no. De hecho, ya no es el Hijo del Hombre que tiene esa corona y una hoz en su mano el que ciega, sino que es un ser espiritual encomendado por Dios para que sea él a sí mismo, llamado, haciendo su propia cosecha. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también, porque esta es una segunda hoz, teniendo también una hoz aguda, o lo que es igual, una herramienta para cortar la hierba bien afilada, ¿sí? Una hoz aguda. Y ese ser, mi amado, está al igual como lo estuvo el varón o el Hijo del Hombre sentado en la nube. ¿Cómo está? Esperando. No puede ejercer nada si no recibe orden para poderlo hacer. Él está allí. Y, mi amado, en esa parte Dios creo que se sujeta a sí mismo y todo lo hace, si hablando de nuestro Dios, todo lo hace muy meticulosamente. Si alguien, mi amado, puede manifestar orden como ejemplo a vivir, ejemplo también a enseñar, ese es Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. No lo sé, mi amado. Yo entiendo que dependiendo cómo usted ha sido enseñado o qué costumbres usted posiblemente ha adaptado en su forma o estilo de vida, hay gente, mi amado, que hasta para poder servir la comida, el plato lo pone meticulosamente sobre la mesa. Y si pone algo adicional, el vaso lo pone en un lugar o en una esquina, no junto al plato, sino de pronto en la parte más arriba del plato. El tenedor lo pone de un lado, el cuchillo lo pone del otro, o de pronto los cubiertos lo pone de acá y la cuchara por otro lado. Y trata de todo sin ponerlo en su debido, en su debido orden. Y guarda, ¿sí?, la simetría, para que ese plato que está derecho frente a esa silla no se vaya a chocar con el otro frente a la otra silla. Hay gente que es así, amado. Y no digo que está mal,
resaltar es que si usted le da valor e importancia a estos pequeños detalles, pero que para usted le parece que es algo presentable, acorde a lo que la gente puede admirar, Dios lo es más. Dios lo es más. Mira que las mujeres son más entusiastas a la hora de ponerse algo encima. Ellas tratan de que todo lo que usan compagine o tenga algo del color de pronto del zapato, que lo tenga el cinturón, que lo tenga la cartera. ¿Verdad que así son las señoras de casa? ¿Verdad? Ellas tratan de que haya todo un conjunto, de que haya una armonía. Y si de pronto así sea del mismo color, pero como hay variantes de tono, dicen, no, ese no me queda. ¿Verdad? Le preguntan al hombre, mira tus zapatos, sí, son negros, te caen. No, pero son negros muy brillosos, dicen ellos. O a la inversa, quiero negro pero que brille. Entonces, mi amado, Dios es especialista en estos detalles. ¿Por qué lo hace? Bueno, no solamente para manifestar que las cosas que Dios, ojo, promueve son debidamente, digamos, o cuidadosamente estrictas a su ser, a lo que Él es en esencia. Dios, mi amado, no va a ejecutar un juicio como muchas veces nos toca ejecutarlos a nosotros. Sea honesto y póngase la mano en el corazón. Cuando de pronto a usted le toca reprender, usted hasta se transforma en, dicen algunos, tú me conoces, que me hago una bestia si te caigo encima. No me busques porque me vas a encontrar. Y puede ser, llamado, que en el coraje y en la ira usted agarre el látigo y le dé a quienes son y no son, a quien le caiga. Claro, Dios no pierde el enfoque, ni aún en esta parte. Cuando vamos, pues, mi amado, a la Escritura, hay un texto paralelo, que todavía no lo quiero citar, pero que nos va a contribuir enormemente a entender por qué esta última siega que se va a llevar a cabo tiene, mi amado, digamos así, este prototipo de representación. Mi querido hermano, el ángel está con su hoz en la mano, pero él no puede mover un dedo, no hasta que se le ordene. Y dice en el versículo número 18 que salió otro ángel. Mira que Dios bien pudo haber enviado el ángel con la hoz desde el mismo templo para hacer lo que tenía que hacer, pero no. El primer ángel sale y se queda esperando. Versículo 18, sale otro ángel, solo con un propósito. Versículo 18, ¿lo tiene? Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Ahora, es importante, mi amado, representar lo que implican estas cosas. La hoz aguda, al igual que la primera que tenía el Hijo del Hombre, llamado, es instrumento de siega o de cosecha. Es decir, que este segundo ser, el ángel, mi amado, tiene en su mano un instrumento para cosechar. Todavía no vemos qué va a cosechar. Luego sale un ángel que tiene, ¿qué dice? Tiene poder sobre el fuego. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver bíblicamente lo que pudiera representar, ¿sí? Tal cual como se lo detalla dentro de este pasaje bíblico. El fuego siempre ha tenido, de parte de la Biblia, ¿sí? O de parte del corazón de Dios a través de la Biblia, dar a representar, mi amado, lo que muchas veces nosotros, a lo que nosotros le huimos. ¿Sí? Fuego sinónimo de pruebas. Fuego sinónimo de juicio. Fuego sinónimo de castigo. Bíblicamente, y entendiendo que la tierra, porque desde el capítulo 15 en adelante, la tierra va a ser sacudida como nunca antes lo ha sido, hablando sobre todo en sus moradores. Ven conmigo, por favor, y acompáñame a ciertos textos bíblicos. Por ejemplo, cuando vamos, mi amado hermano, si en Joel, libro de Joel, capítulo 3, el libro del profeta Joel, capítulo número 3, verso 13, vamos a ver esta parte importante, ¿sí? ¿Lo tenemos? Veamos esta parte, ¿sí? Bíblicamente. ¿Lo tiene, mi amado? Joel capítulo número 3,
13. Mira que este texto se apega muchísimo al contexto del pasaje de Apocalipsis 14. ¿Lo encontró ya? ¿Dónde está? Ahí entre Génesis y Apocalipsis. ¿Ya lo tenemos? Dice el Señor. Y mira esta palabra, ¿cómo encaja? Echar, dice ahí, echar la hoz. ¿Sí? Posiblemente estas son las mismas palabras ya literales que se le va a decir a este segundo, ¿sí? A este segundo ser, ¿sí? Que tiene la hoz. Dice, echar la hoz, porque la mies está ya madura. Pero esto no, ojo, esto no tiene nada que ver con la primera hoz, que es para el pueblo, que es para el trigo, que va a ser cosechado por Jesús para que pueda ocurrir lo que nosotros tanto esperamos, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento del pueblo de Dios. No, esto tiene que ver con el segundo ser, el ángel. Echar la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar, que es el lugar donde se vendimia la uva, si está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Mi amado, esta segunda hoz tiene ese énfasis sobre los moradores de la tierra. Es decir, preparar esta segunda cosecha o siega, no para ser rescatada, sino para ser enjuiciada y condenada. Ese fuego del segundo ángel, amado, bien podríamos compararlo con lo que nos dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Mira lo que nos dice el Señor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, verso número 7. El segundo ángel, recuerda que tiene poder sobre el fuego. ¿Lo tiene? Segunda epístola o carta a Pedro, capítulo 3, verso número 7. Espero que esté apuntando las referencias bíblicas para que pueda analizarlas en casa y compartirlas. ¿Qué dice el Señor? Esto, mi amado, a veces nos parece algo difícil de que Dios lo pueda llevar a cabo, pero no es así, mi amado. Dios va a cumplir sus palabras de manera literal en muchos de los escenarios. ¿Ya lo encontró? Dice el Espíritu Santo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. ¿Para qué están reservados, hermano? Están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Es decir, mi amado, cuando se habla de fuego, ya en este escenario, por el contexto, mientras los unos han sido por la hoz guardados a buen recaudo, los otros estarán listos para ser deshechos en la segunda venida. Mi amado, el fuego es sinónimo de castigo, indudablemente. Y si a este texto bíblico, mi querido hermano, diríamos que le agrego, ¿sí?, lo que ha dicho la Escritura, ¿sí?, es decir, de 2 Pedro 3, verso 7, que esta tierra, estos, ¿sí?, los moradores de ella, están reservados para el fuego. Es indudable, mi amado, que hay un castigo inevitable sobre todo morador de la tierra. Recuerden, mi amado, que esto se dijo la semana anterior. Los hombres solo pueden ser librados de la ira venidera a causa de Jesús. Solo Jesús nos hace exentos de pasar por la ira de Dios. Si usted no tiene a Jesús como garantía de salvación, mi amado, por más que usted trate, no podrá escaparse de ese juicio. Cuando vamos pues Apocalipsis 14, verso número 18, complementando lo que sigue anunciando o proclamando este verso, dice: salió del altar otro ángel, tenía poder sobre el fuego. Ya combinamos ahí. ¿Cuántos seres ya se ve aquí? Dos. Un ángel con una hoz por un lado y otro ángel, ¿verdad?, que tiene poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz
Segundo, llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciéndole: mete tu hoz afilada o tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. ¿Sí? Vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Es decir, ellos están preparados o listos para ser recogidos. Ahora, yo sé que estas palabras que utiliza este segundo ángel que tiene el poder sobre el fuego, son palabras, insisto, utilizadas dentro de un lenguaje propiamente agropecuario, agrícola sobre todo. Amado, la idea obviamente es representar que los seres humanos, quienes hayan quedado en ese tiempo, amado, tendrán de parte de Dios un tiempo límite hasta donde sus obras podrán llegar a causar el daño que estamos causando en la actualidad. Todo ser humano tendrá que pasar por el juicio de Dios. Todo ser humano, mi amado. Cuando yo voy a la Biblia, es evidente, mi amado, que la cosa se pondrá sumamente crítica en los tiempos del fin. Le dije que había un texto que va a apoyar lo que dice Apocalipsis, pero que estará expuesto de manera muy, pero muy clara en el libro del profeta Isaías. Acompáñame por favor al capítulo número 63. Tendremos 6 versículos de oro respecto de lo que Dios va a hacer en los tiempos finales. Ahí, esa gráfica creo que ilustra bastante bien, de manera literal, lo que se ve. Esto era una costumbre, y no solamente de Israel, sino de todo Oriente. ¿Ya lo tienen? Libro del profeta Isaías, capítulo número 63. Leamos por favor desde el versículo 1 en adelante. Miren que como prefacio en ese pasaje bíblico dice, ¿qué dice? El día de la venganza de Jehová. Dice el Espíritu Santo: ¿quién es este? Ojo con esto, ¿ya lo encontró, quemado? ¿Quién es este que viene de Edom o de la región de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, es decir, un vestido ensangrentado? Este hermoso, dice aquí, es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Es decir, ¿quién es ese que viene ahí? El mismo Dios. Ahora, antes de seguir leyendo, esto me va, y mire que lo voy a desprender. No pierda, por favor, Isaías, no lo pierda. Porque si bien es cierto, mi amado, Jesús es quien será el instrumento de Dios para vendimiar a su pueblo, cegar a su pueblo. También es bien cierto, mi amado, que el juicio de Dios sobre los moradores de la tierra se lo ha dado a su Hijo. ¿Sí? Dios ha delegado toda su ira, hermano, sobre los moradores de la tierra, si se lo ha delegado a su Hijo. Por una sencilla razón: porque fue su Hijo el que dio su vida para salvarnos. Y ante el rechazo de la salvación, mi amado, el mismo que un día o en un tiempo nos extendió la mano para sacarnos del juicio, será el que ponga su pie sobre nuestros cuellos para aplastarnos. Bien dirá uno de los textos bíblicos que cuando vuelva a venir nuestro Redentor, mi amado, no tendrá relación alguna con el pecado. No tendrá relación alguna con ser el mártir, sino con ser el rey y el juez también.
Y esto lo digo, mi amado, ¿sí? Tal cual como lo dirá también la Escritura. ¿Respecto de qué? Mira, no pierdas Isaías 63 y acompáñame al Nuevo Testamento. Rapidito, por favor. Quisiera ver un texto precioso de referencia. En Juan capítulo 5, verso 22. Evangelio de Juan. Lo leemos y volvemos a Isaías. En Juan capítulo número 5, verso número 22. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Lo encontró? ¿Puede leerlo? ¿Qué dice? Porque el Padre a nadie busca, sino que todo el juicio, ¿a quién se lo dio? Todo el juicio se lo dio a su hijo. ¿Por qué, mi amado? Porque fue su hijo el que experimentó, mi amado, sí, todo el peso del pecado del mundo. Solo aquel que ha derramado sangre puede reclamar justicia. ¿Se acuerda usted de las almas que están debajo del altar? Ellos reclaman venganza. Señor, ¿hasta cuándo? Le dicen, los redimidos le dicen. ¿Hasta cuándo no vengas la sangre? ¿Ah? ¿De quién? De nosotros, hermano, de nosotros, que injustamente la han derramado. Dicho esto, y vueltos al libro del profeta Isaías, le dije aquí, me voy a volver allá, versículo número 2, se le hace una pregunta y dice, ¿por qué es rojo tu vestido? ¿Ah? Por lo general al Señor siempre se lo suele ver en la Biblia como con vestiduras blancas, pero aquí no, está rojo como el carmesí. ¿Por qué está rojo el vestido? ¿Y por qué, mi amado, se ha comparado todo esto con la vendimia de las uvas? Porque su sangre, así se le sabe decir también al líquido que tiene, ¿sí? En su interior, sangre le dice, ¿sí? Su jugo es de color semejante al de la sangre, rojizo. Sí, porque ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar, que es donde se pisotean las uvas, así como se ve en la gráfica? Y dice, y ojo con esto, porque esto da total severidad a las palabras ya dadas. He pisado yo, ¿qué dice? He pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Hay una gráfica, bueno, no necesariamente ha sido hecha, creo que es más por pintura de arte, pero que creo que voy a saltar ahí. Yo sé que es una imagen muy utilizada dentro del ámbito del catolicismo, pero creo que viene bien como para poder más o menos entender los primeros 3 versículos de Isaías 63. Jesús, mi amado, es Jesús el que pisa el lagar de Dios. Él es el único, insisto. ¿Por qué? Porque en los primeros capítulos de Apocalipsis se hablaba de que Él era el Cordero inmolado. Solo Él podía tomar de su Padre, ¿qué cosa? El rol. Solo Él era digno. Y Él será llamado en quien Dios entregue todo su juicio. Hoy por hoy, mi amado, aprovecha porque hay misericordia. Bien dice la Biblia, busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscarle mientras está cercano, porque un día, mi amado, el Señor tapará sus oídos. Amén. Cerrará el arca y quienes están fuera morirán. Mi amado, este texto es precioso y lo dice en el verso 4, anunciando de que lo ha hecho, es decir, ha pisado el mismo este lagar, porque el día de la venganza está en ¿dónde? Bien dice el Señor, ¿alguien te hizo daño? ¿Alguien te provocó alguna injusticia? ¿Alguien te ha lastimado tan severamente, mi amado? La Biblia te dice que lo perdones, pero que dejes lugar para la ira de Dios. Tú no te vengues. Nuestra labor no es guardar rencor. Nuestra labor es, mi amado, dar perdón. Dios se
de nuestras injusticias. No te desgastes, no te hagas, como dicen algunos, no te hagas mala sangre. Deja que Dios se encargue de eso y trata de vivir en santa paz. Tú sé un pregonero de justicia. Tú sé alguien que vive agradecido de las misericordias que Dios te ha podido otorgar. Y deja, mi amado hermano, que el Señor haga lo que tenga que hacer en su tiempo. Amén. En su tiempo. El día de la venganza está en mi corazón, dice el Señor, y el año de mis redimidos ha llegado también. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y dice aquí, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé, o lo que es igual, pisé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Hermano, ese día de juicio, que obviamente no es instantáneo, este capítulo 14, volviendo por favor a Apocalipsis, volvamos a Apocalipsis. Este capítulo 14, mi amado, a diferencia de la primera siega que hace el Hijo del Hombre, la cual será en un periodo muy corto. Sí, la Biblia dice que, claro, no necesariamente tiene que ser tan literal, pero será como un abrir y cerrar de ojos, posiblemente de una hora, dure unos minutos, pero esta primera vendimia, sí, no tendrá comparativo con la segunda siega. La segunda siega no va a durar un abrir y cerrar de ojos, no. Va a durar los 3 años y medio restantes del periodo de la gran tribulación. Lo que hace Apocalipsis 14, versos 17 al 20 es anunciarlo, ya que en el capítulo 15, solo por lectura, verso 1, leamos lo que dice. Apocalipsis 15, verso 1. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, ¿qué cosa? Esto es, llamado, diríamos, el consecuente, ¿sí?, del anunciamiento de este segundo, ¿sí?, de este segundo ángel. Cuando vamos pues a la escritura, Apocalipsis capítulo número 14, versículo número ahora 19, dice el Señor: y el ángel que hizo a la orden, arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar. ¿Pero de qué? En el gran lagar de la ira de Dios, mi amado. Y de ahí obviamente no hay escapatoria. Tenemos decir un comentario. Dígame más. Una pregunta. En base a lo que estamos estudiando en este momento, por lo que acabo de mencionar, entonces la iglesia como tal, los 3 años y medio pasará entonces la iglesia, la tribulación. La semana pasada, que se ahondó muchísimo en esto, ¿verdad? Como para dar un pequeño refuerzo, simplemente, vamos a la escritura primeramente, vamos a la escritura, ¿sí? Veamos algo especial. En la carta de Tesalonicenses, acompáñenme por favor, toda la iglesia, obviamente. Quisiera ver algo dentro de esto. Bien. Primera Corintios 15, verso 23. 15, verso 23. Primera Corintios 15, verso 23. Esto lo vimos, lo analizamos con bastante profundidad la semana pasada. ¿Lo tenemos, mis amados? Sí. Leamos desde el verso 22 al 23. Esto como primera parte, ¿sí? Y aquí le complementamos algo. ¿Lo tenemos, mi amado? Esto lo vamos
esto lo vamos a llevar a cabo, ¿sí?, contrastándolo con lo que dice Apocalipsis 14, verso 14 en adelante, ¿ya? Y dice el Señor, porque así como en Adán, ¿sí?, hablando de la naturaleza de Adán, no la naturaleza caída, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué nos dice? Todos también serán vivificados, es decir, que tendremos vida. Verso número 23, esto es especial. Pero cada uno, dice el texto, cada uno en su debido orden. Ahora, ¿qué es lo que primero quiero dejar bien establecido? Que el rapto o el arrebatamiento va porque va. Amén. Eso es bíblico. Hay quienes dicen que no hay rapto, que no hay arrebatamiento. No, lo hay. Pero el rapto como tal o el arrebatamiento como tal, diríamos que se lo ha experimentado, ¿sí?, o lo que conocemos nosotros, se lo ha experimentado a la fecha solo en la persona de ¿quién? De Cristo Jesús, queriendo ser, ojo, práctico respecto del inicio de la redención. ¿Quién fue el primero resucitado? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora bien, Él ha sido el precursor, ¿sí?, de la promesa de la redención. Y cuando en el versículo número 23 se nos hace saber de que Él ha inaugurado, ¿sí?, el poder vencer la muerte, luego también nos dice que continuo a Él vienen las primicias, de acuerdo al versículo 23. Amén. Las primicias que las estuvimos cotejando con el capítulo número 14 de Apocalipsis, verso número 4, que nos dice, ahí se menciona que las primicias son llamados, catalogados a los 144,000, de lo cual me recuerdo que se decía que hay quienes han dicho que pueden ser 144, de hecho son judíos, pero que lo son recopilados a lo largo de toda la historia, pero eso es debatible, porque los 144,000 salen como aparición de gente redimida dentro del periodo de la tribulación. ¿Amén? Pero del primer periodo. ¿Por qué? Porque todavía cuando se lo sella, todavía no ha iniciado el sello de la bestia o del anticristo. No se ha iniciado. Ya en el capítulo 14 ya la cosa ha cambiado. Ya la advertencia de los 3 mensajeros del capítulo el número 14 hacen saber de que bienaventurado es aquel que no se ha dejado sellar, sino aquel que ha guardado el camino de su Dios y de la fe en Cristo Jesús. Llamado, y luego, en el mismo versículo 23, por eso dice luego, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. La pregunta es clave. ¿Cuándo Jesús, valga la redundancia, viene en su venida? Capítulo 14, verso número 14. Que es, llamado, la declaración de parte de Dios de que a Jesús, el Hijo del Hombre, que está en una nube, que tiene una corona y que tiene una hoz, se le da del templo, porque solo el Padre sabe cuándo. Solo el Padre sabe cuándo es el día y la hora. Por eso Jesús está en espera, en la misma postura como cuando se le dijeron a los discípulos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, así como le habéis visto ir, así vendrá. La Biblia dice que una nube lo ocultó de ellos, y así como lo vieron irse, así vendrá. El punto es que cuando esto se declara, llamado, hablando de la vendimia de su pueblo, para los que de pronto pueden ser algo escépticos respecto de que si la iglesia pasa o no, es que esto se declara en el capítulo 14. Una cosa es leer referencias en Tesalonicenses, referencias, mi amado hermano, respecto de Corintios, pero otra cosa es que ya en la práctica esto se lo narra en pleno proceso donde ya se han aperturado los sellos y ya han sonado 7 trompetas. ¿Sí? Con todo lo que eso implica. Y me recuerdo también que se dijo, analizando
analizando el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que así como el pueblo de Israel y sus máximos representantes de fe han pasado por periodos de tribulación inimaginables, y si a esto le sumamos, llamado todo el sufrimiento que la iglesia primitiva y aún todos los creyentes que han sido de una u otra forma martirizados en el periodo de toda la historia de lo que es la iglesia, como para por lo menos ponerlo de esta forma, los judíos, por ejemplo, los judíos, llamado, fueron atormentados a más no poder en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Amén? ¿Usted no cree que había judíos cristianos? ¿Ah? ¿Qué piensa usted? ¿Que sí o que no? Por supuesto que sí. ¿Qué decir de los periodos de la Inquisición? ¿Usted no cree que ahí había? La iglesia que fue masacrada fue la iglesia protestante. La iglesia primitiva en el periodo de las cruzadas, llamado, se mataron a millones. Esto no duró 10 años, duraron siglos. Papas venían y cada papa quería reconquistar Jerusalén para supuestamente cristianizar a los moros, a los que no tenían la fe católica. Si a esto usted le suma, mi querido hermano, si toda la persecución en los periodos de los emperadores romanos, y claro, cómo no, dejar a un lado, llamado, el sufrimiento de los mártires de la iglesia primitiva. La iglesia representada a nivel, diríamos, mundial y a nivel también de la historia, la iglesia ha sufrido cosas inimaginables. Pregunto, ¿tenemos nosotros corona? Como para decir, no Señor, a nosotros no. ¿Tenemos acaso un pase libre para decir, a mí me salió como cuando se juega Monopoly, hay una tarjetita que a uno lo saca? Los que han jugado Monopoly, ¿de dónde lo sacan? Cada vez que cae en el casillero de que vayas a la cárcel, si tiene la tarjeta, ¿qué dice? Sal, quedó libre. Paso nomás y sale. ¿Tiene acaso la iglesia un pase libre para la tribulación? No lo tiene. Usted dirá, y no es Cristo, sí. Cristo me libra de la ira venidera. Pero bíblicamente se reconoce, todo teólogo lo dirá, se reconoce la ira de Dios, dado cuando se habla de manera muy estricta de las copas de la ira. Es decir, desde el sonar de qué cosa? De las 7 plagas postreras. Desde el capítulo 15. Ya en el capítulo 15 la iglesia ya no está. Por lo menos cronológicamente, de Apocalipsis 14, si sería de mi parte absurdo decir que la iglesia va a experimentar la ira de Dios. No. Por algo Cristo nos dio redención, para hacernos, sin un pueblo separado de esos juicios. Pero sin embargo, insisto, la redención en Apocalipsis de la tierra se la ve plasmada ¿en dónde? En Apocalipsis 14, verso 14. La redención de los 144.000 se la ve en Apocalipsis capítulo 14, del 1 al versículo 5. En ese orden. Sí, dígame. No, tranquilo. Para de pronto dejar asentado algo y una posición que quizás es la de la mayoría de los creyentes. Sí. Te digo de que a partir del capítulo número 14 la iglesia ya no está, ¿verdad? Te lo dice la Biblia. Entonces, en teoría, es decir, que nosotros como iglesia pasaríamos los 100 años de la prueba. En teoría. Pero si yo vuelvo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando da el mensaje a Filadelfia, en el versículo número 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi pacto, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, si de pronto nos encontramos con algún otro creyente de otra postura debatiendo el mismo tema, ¿cómo podríamos de pronto no refutar, sino validar o de pronto dejar asentado algo que nosotros hoy asentamos
pasaría o si pasaría cierta parte o una parte de la tribulación. Eso es lo que quizás sí, le entiendo a la perfección. Y respondo, creo que de manera muy, no solamente muy madura, sino también bíblica. Si entre cristianos nos ponemos a defender posturas, es como tratar de entrar en temas de política. No vamos a llegar a un acuerdo. Mi anhelo como cristiano, ya mi postura, mi anhelo como cristiano es irme según la tradición creída por la iglesia. Mi anhelo es irme según la postura que la iglesia tradicional la tiene. ¿Cuál es la postura tradicional? Que no pasemos. Que no pasemos. Si fuera sacerdote me santiguara, no. Que no pasemos. Sin embargo, hay un respaldo bíblico tanto para lo uno como para lo otro, pero con una gran diferencia. Los textos bíblicos que se utilizan para defender la postura de que la iglesia no pasa, no son avalados por los contextos. Es decir, suelen ser en general textos aislados. ¿Sí? No están hablando. ¿Ah? O sea, que no están hablando. Exactamente, que no hablan de eso. Pero hacemos alusión de que ese texto me puede servir. Esa sería de una u otra forma mi única forma de poder decirle a otro hermano: hermano, está bien, yo conozco la Biblia al igual que usted y lo entiendo, pero el contexto no me ayuda. A diferencia de cuando se lee Apocalipsis 14. Sin embargo, aún Tesalonicenses también así se alinea con Apocalipsis 14, que es uno de los textos más usados por la iglesia. ¿A qué me refiero? Mire que ya de por sí, 1 Corintios 15, versículo 23, ya me dice que hay una secuencia, ¿verdad? Si yo le preguntara a un cristiano con creencia tradicional, ¿cuándo se van los 144,000 al cielo? ¿Qué me diría? ¿Qué me diría un creyente con conocimiento general de la Biblia y con esa postura tradicional? Según la iglesia cristiana evangélica, ¿cuándo se van con el Señor los 144,000? ¿Qué me diría usted, mismo hermano? ¿Cuándo? Cuando en el Apocalipsis 13 No, dejándolo ya a ojos de buen cubero. ¿Cuándo? ¿En la tribulación o antes? cuando el Señor venga por su iglesia y quita las licencias, que lo recibiremos en los cielos a la final trompeta. Bueno, eso es nosotros. Los 144,000 a ojos de buen cubero. ¿Cuándo se van? Los 144,000. ¿Cuál ha sido la creencia tradicional? Los 144,000. No, que ellos en la tribulación. Ellos, el estándar de la creencia de la iglesia cristiana evangélica es que los 144,000 salen del medio de la gran tribulación. Esa es la creencia tradicional. No estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica, estoy hablando de los 144,000, los 12,000 de cada tribu. La pregunta, cuando dice salen de la gran tribulación, no entiendo. O sea, no. De medio. Salen de la gran tribulación. No estoy diciendo que alguien, no. Salen en medio de la gran tribulación. Esa es la postura general cristiana evangélica, te cuento. Si usted le pregunta a cualquier enseñador de un seminario, hermano, los 144,000, ellos son para el último tiempo. ¿Y cuál es eso? La gran tribulación. Ellos salen de la gran tribulación. Ellos tienen que pasar ahora. Pero el problema es que ellos son las primicias, hermano. Es ahí el detalle, dijo el profeta Cantico. Ellos son las primicias. Y bíblicamente, mi amado, la iglesia no se le puede adelantar a las primicias de Dios. Dios tiene un orden. Mira que estábamos hablando del orden. Que Dios es muy meticuloso en esto. Muy meticuloso. Así como el juicio empieza en casa primero, la redención también.
Claro que sí. La redención tiene que empezar en casa. Por eso es que de las bodas del Cordero, ya eso se verá después, más adelante, que ya la iglesia en el capítulo 14 ha subido, luego se ve de las bodas del Cordero. Ahora, quiero leer algo, no me quiero abrir mucho del tema, pero como estamos inmiscuidos en esto, venga a 2 de Tesalonicenses y mire por el amor de Cristo Jesús, ¿cuándo aparece el anticristo? Pregunto, cuando el anticristo aparezca, ¿en qué periodo debe aparecer? ¿Antes de la gran tribulación o en la gran tribulación? En la gran, es decir, en pleno apogeo. Vayamos allá. Eso sí, mi consejo general es: no se ponga a discutir con otro hermano de posturas. Es como tratar de decir, hermano, yo soy correcto, usted. Usted es de izquierda, yo soy de derecha. Y la verdad que a la larga nadie va a convencer a nadie. Esa es la verdad. Nadie va a convencer a nadie. Lo que tenemos que lo fundamental es que Cristo viene y me va a venir a ver y yo me voy a ir con él. Sí. Ahora, pero, si hay algo crítico con respecto a las posturas, crítico, ¿cuál es para mí lo crítico en las posturas? Mi amado hermano, es que si yo estoy equivocado de postura, puedo correr el riesgo de no prepararme para lo peor. Y eso sí Jesús lo dijo. Sí, los quiero ir velando, dijo. Porque cuidado los encuentro sin aceite. Cuidado. No, si yo me preparo para una batalla, me entreno. ¿Me entiendes? Es decir, golpe me van a dar. Pero como estoy entrenado, por lo menos, mi amado, me voy a defender en la batalla. ¿Sí? Otra cosa es ir totalmente descuidado al examen y que la maestra diga, bueno, examen sorpresa. Y si yo no estudié, ¿cuánto voy a sacar? La postura, si bien es cierto, no afecta mi fe en Cristo, sí marca una diferencia entre si me encuentro o no apercibido para hacerle frente a lo que venga. Yo siempre doy el ejemplo del extintor. Hay o no hay incendio, ¿verdad? Es válido tener un extintor en casa. Si no se quema, ¡qué lindo! Gracias, Señor. Nunca se quemó mi casa. Pero ¿y si comienza un incendio? Puedo perder mi casa, ¿sí o no? De pronto mi vida la salvo, pero mi casa se puede perder. De pronto puede morir un hijo. La postura es importante. No es vital, pero es importante. Ahora, 2 de Tesalonicenses, rapidito, para volver rapidito al... No nos quedamos hasta las 11, ¿no? Capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Todo depende de cómo se lee también la escritura, le cuento. Si la estuviera leyendo un abogado, uy, señor amado, ahí sí nos amanecemos acá. Dice el Señor, capítulo, capítulo 2, capítulo número 2. Es que me interesa mucho cómo el Señor ahí ahonda en los términos. Dice el Señor allí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ojo, mira, no lo sé, yo quiero creer que para la iglesia primitiva este tema era clarísimo. Y creo que era tan claro, pero tan claro, que cuando vieron que Roma se levantaba contra ellos y los martirizaban, los tiraban a los leones, devoraban y despedazaban a su familia, esta gente estaba preparada. Tan preparada estaba que cuando los metían a los patios para poderlos exhibirlos como espectáculo,
cantaban. Eso a mí me habla de una iglesia preparada para lo peor. Cosa que la iglesia moderna no está preparada para lo peor. Y debería, mi amado, mucho más lo que nos comemos la Biblia, deberíamos. Es la única forma de explicar. Es que, amado hermano, si alguien me dice, te voy a golpear con un martillo el dedo gordo, porque eso es inevitable, tengo que hacerlo para poder, qué sé yo, sanarte otra cosa. Yo me preparo, hermano. Espera. Yo me preparo, hermano. Y si la iglesia no se prepara y de pronto le cae el sopetón, hasta se desmaya el mismo del dolor. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en ese sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. O sea, primero van las advertencias de cajón. Nadie os engañe en nuestra manera, así de ninguna manera, porque no vendrá. Ojo, no vendrá, primer punto. Jesús no va a venir por su iglesia. No. ¿Hasta cuándo? Hasta que ciertos requisitos se cumplan. El primero de ellos. ¿Qué cosa? No, texto. Primero la apostasía. El amor de muchos tiene que enfriarse. Apostasía. Mi amado, bien dijo Jesús en los evangelios: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Eso qué implica? De que la iglesia, para su venida, no va a estar preparada. Por eso mismo dice el Señor, los días vienen, por los escogidos, van a tener que ser acortados. Y claro que van a ser acortados. Solo 7 añitos no va a durar su juicio. Porque bien podrían durar. Usted y yo no aguantaríamos 40 años en el desierto. Por lo menos esta generación tan blandengue, mi hermano, tan fofa, que a todo cree, que a todo le dice amén. Y ahí dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, el primer requisito para la iglesia es que entre nosotros el amor se enfríe. ¿A consecuencia de qué se enfríe el amor de la iglesia? A consecuencia de la maldad de los hombres. Luego nos dice, y Jesús no puede venir si no se manifiesta el hombre de pecado. Pregunto, ¿en qué periodo se va a manifestar el hombre de pecado? Usted y yo sabemos que estamos hablando de quién. ¿De quién? Yo no sé si leemos mal o queremos creer lo que por costumbre se nos ha dicho. Yo tengo entendido que el hombre del pecado se va a manifestar en el periodo de la gran tribulación. Claro, la iglesia, de acuerdo a lo que se lee, verá al hombre de pecado. La que quede pues, en ese periodo, lo verá, hermano. Claro que lo verá. De acuerdo a lo que se lee, una iglesia débil por la apostasía, escenario perfecto para que Satanás baile calzoncillo. Claro, es que es así, mi amado. La apostasía es sinónimo de falta de ¿qué? De poder de Dios. De creyentes que han jugado con el mundo y con su religión. Gente que abortó la fe porque vieron que la vida cristiana era dura. No, esto ha sido muy duro, me voy para el mundo. Esa es la apostasía, negar la fe. Y en ese escenario donde la iglesia está tan debilitada, de una u otra forma creamos el terreno perfecto, porque si la iglesia no está al punto que debería de estar, ¿el mundo dónde estará, hermano?
estar en el bolsillo del diablo. Y ahí es donde, ¿qué hace? Se manifieste el hombre de pecado. Es que, mi amado, si leemos bien, dice el Señor, en el sentido, dice, ¿verdad? Versículo 2 en la parte final, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿De quién habla de no vendrá? ¿Del anticristo? No, está hablando de Jesús, por el contexto. Pero Jesús no va a venir sin que antes ocurran, mi amado hermano, dos cosas: la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero la iglesia decide creer que no va a pasar por el periodo de la tribulación. Discúlpenos, pero para los que me ven en el internet, pero debemos de tener muy claro de que este ser perverso y maligno es necesario que venga para que Cristo nos pueda sacar de él. Así como fue necesario que el Espíritu de Dios venga para suplir la ausencia de Jesús y llenarnos de su poder, ahora es necesario también, mi amado hermano, sin que el anticristo aparezca, para que aparezca aquel que puede vencer al anticristo: Jesús. Y termina diciendo: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, pues es objeto de culto. Ahora, algo curioso: ¿a quién le viene a hacer guerra el anticristo en los tiempos de la tribulación? A los hombres. Es que, no, hermano, hasta en eso como que nublamos nuestro entendimiento. ¿A quién le viene a hacer guerra el anticristo? A los hombres. A los hombres ya los tienen en el bolsillo. Cuando ellos le digan marca, como la vacuna, póngamela aquí, acá, póngamela aquí. Si le ponen una funda de comida, más rápido todavía. No digo que la vacuna sea del cuidado, pero me refiero que al mundo lo tiene en el bolsillo, mi amado. La única herramienta que le es de obstáculo para que el anticristo haga y deshaga de este mundo es la iglesia. Somos nosotros los únicos que le vamos a hacer una piedra en el zapato. La pregunta es: ¿la iglesia se está preparando? La verdad que no. Esa es la verdad. Yo prefiero enseñar, créame, así esté equivocado. Y si estoy equivocado, perdónenme. Yo prefiero enseñar que nos quedamos, pero Dios nos viene a ver y nos preparamos, que a decir tranquilo, comamos y bebamos, que mañana el Señor nos va a salvar. Y que usted, fundamentado que el pastor me dijo que no, usted se tiró al olvido, al relajo, a la falta de comunión. Y cuando venga lo que venga, pastor, usted me dijo, ay, perdóneme, me equivoqué. Yo prefiero advertir que viene el mal y usted se prepara, que a decirle que no hay mal y usted duerme confiadamente y le termina robando toda esa noche. La Escritura dice más adelante: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es el sujeto de culto, tanto que se sienta, eso sí, ya será cuando ingrese a Jerusalén, tanto que se sienta en el templo como Dios, ¿verdad? Haciéndose pasar por Dios. Y luego el Señor le dará más adelante más información. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, pero de que se va a manifestar, se va a manifestar. Mi amado, ya no ahondo más, esta ya es la segunda vez que lo hago, pero insisto, mi deseo es irme antes. Obvio, hermano, ¿quién no? ¿Quién no lo desea? ¿Quién no desea enfermarse? Amén. Pero si me enfermo, tengo que estar listo para no renegar en mi enfermedad.
Por eso dijo Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido, ha sobrevenido sobre vosotros, como que si algo extraño te está aconteciendo. ¿Qué implica eso? Prefiero estar listo para cuando venga la prueba que a que me coja desprevenido. No sé si confuso, ¿no? Medio duro, asimilar medio duro, ¿no? Yo creo que el resumen es bueno. Cristo viene. Y como dijo Ávila, prepárate. Para lo uno, para lo otro, pero preparemos. A ver, dígame. No, era el tema de que como usted bien indica, era si pasa bien, y si no pasa, igual tenemos que estar preparados. O sea, ese es el fin. Si fuera cuento, esa es la moralidad. Pero no es cuento, hermano, porque esto es palabra de Dios que se va a cumplir en la tierra y en la vendimia final. Esta vendimia, mi amado, estará siendo separada para lo que inicia en el capítulo número 15. Leyendo el último versículo para concluir, Apocalipsis capítulo número, bueno, los dos últimos, capítulo 14, verso 19 al 20. El ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de Dios. Verso 20, podemos leerlo por favor, ¿qué nos dice? Este texto, para poderlo entender de mejor manera, lo leo en la traducción del lenguaje actual, la TLA, la misma Biblia, pero en otra versión, solo para entender un poquito mejor, sobre todo este asunto de los estadios y lo que hace referencia allí. Dice, por ejemplo, leo desde el 19 al 20. El ángel pasó la hoz sobre la tierra y cortó las uvas de los viñedos. Luego las echó en el recipiente que se usa para exprimirlas y que representa el enojo de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, es decir, fuera de Jerusalén, por decirlo de alguna forma. Y dice, y del recipiente salió tanta sangre que subió hasta 1,5 metros de altura, en una extensión como de río de 300 kilómetros de longitud. Recuerda que en este último periodo de juicio, Dios prácticamente va a eliminar a todos los seres vivientes. Todos. Siempre habrá un remanente, claro que sí. El Señor, tal cual como se leía en Juan 5:22, Dios ha entregado todo su juicio a su Hijo. Y decía Isaías, porque yo solo he pisoteado. ¿Por qué? Porque solo Él es el digno, mi amado hermano, de poder ejercer los juicios de Dios. El mismo Señor que vino a salvarnos será luego el que vendrá a castigarnos. Por eso también más adelante, ya en el milenio, el Señor Jesús vendrá a gobernar las naciones con vara y espada. Por eso es que esa siguiente generación no le va a parecer este tipo de gobierno. Y Satanás tendrá, diríamos, argumentos como para poder decir, pero ¿por qué se someten al Cordero? Conmigo hay democracia, conmigo hay libertad, y volverá a levantarnos a la humanidad para que se rebelen contra el imperio de Jesús. Usted dirá, hermano, pero si con todo esto no aprendemos la lección, así es. Mi amado, este juicio traerá
un derramamiento de sangre cual nunca antes se ha visto sobre la tierra. Dice aún más la Escritura, mis queridos hermanos. Leo el texto que dice: ¿sí? En Lucas capítulo número 3, por ejemplo, ahí me dice el Señor en el verso 17, ¿sí? Lucas 3, 17 dice: su aventador, que es en sí mismo la hoz, ¿sí? Su aventador está en su mano, dice Lucas 3, 17, y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero, pero ¿qué dice seguidamente? Lo quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mi amado, hasta aquí quiero llegar con esta reflexión de la palabra, ya que nos encontramos en el umbral, ¿sí?, de las puertas de la gran ira o cólera de Dios. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Qué será tan espantoso que Dios lo ha reservado solo para los impíos, pero a su casa la ha sacado de ese lugar? Mi amado, ¿quieres saber al detalle qué le deparará a la humanidad? Venga el próximo día domingo, que con la ayuda del Espíritu Santo lo estaremos analizando. Espero que Dios te haya hablado así a tu corazón. Amén. Y recuerda, que vayas o no antes, estate listo. Amén. Los soldados, como sin guerra, igual saben cómo manejar un arma y disparar, ¿verdad? Es su obligación. Imagínate querer aprender a disparar cuando ya tienes a los enemigos encima. Amén. Amén, amada iglesia. Amén. Asustada la iglesia. Cristo nos va a dar, sí, la victoria. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Padre celestial, gracias te damos por tus misericordias. Señor, si esto que día a día estamos, Señor, en ti, buscando, hablando de tu presencia, tu palabra, tu gracia, tu misericordia, hoy por hoy nos alerta. No permita, Señor, que haya desánimo entre tu pueblo. Noé sabía que